El Valle, el hogar de los Amish y de los menonitas. A mediados del siglo XVIII, los seguidores de Menno Simon y Jacob Aarón huyeron de la persecución religiosa en Europa para establecerse en pleno Pensilvania central. Con su dedicación y arduo trabajo, ellos desmontaron el bosque y cultivaron terrenos agrícolas productivos. Para los Amish no han habido muchos cambios hasta hoy. Mantener un estilo de vida sencillo e independiente de las comodidades modernas significa para ellos piedad espiritual. En cambio, no todos los miembros del Valle conservaron esa forma de vida. Algunos escogieron una vida diferente. Para algunos esa nueva vida ha sido buena. Hola, me llamo Juan Cross. Soy coordinador internacional de un programa misionero a corto plazo llamado Destino Summit. Summit, como lo llamamos, es parte de la misión Nuevas Tribus. Dicha organización trabaja casi exclusivamente con la gente indígena en todo el mundo. Ahora me dices, ¿qué haces allí en Pensilvania? Bueno, quisiera hablarte de un programa llamado Interface, pero antes de esto quiero explicar algo del trasfondo. Quiero contarte una historia que comienza aquí mismo, en este valle. Uno de los hijos de este valle se llama Marcos Zook. Su familia vive aquí desde hace 10 generaciones. Un día, Marcos y su esposa Gloria, después de escuchar un mensaje, decidieron ser misioneros y se presentaron para una entrevista con una organización misionera. Yo tenía 30 años con solo un bachillerato secundario cuando nos presentamos. Esa organización me dijo que iba a tardar 4 años en adquirir alguna licenciatura bíblica y para entonces, según ellos, yo iba a ser muy viejo y anticuado para aprender algún idioma. Ciertas personas pensaron que no era prudente llevar nuestros niños a un clima tropical con mis problemas de salud. Me dijeron, deja a esa gente como está contenta. Desalentados, pero no derrotados, Marcos y Gloria finalmente pudieron prepararse con un entrenamiento especializado para la evangelización de tribus a cargo de la misión Nuevas Tribus. Su asamblea les lanzó a la obra. Te envío a trabajar sin recompensa, a servir sin pago, sin ser amado, no apreciado, desconocido, para llevar reproches y sufrir desprecio y burla. Te envío a trabajar sacrificadamente para mí y solo para mí. Papúa, Nueva Guinea, la isla que no se compara con ningún otro lugar. Un lugar olvidado, aislado, un bello rincón de la creación. Desde el perpetuo clima primaveral de las montañas hasta los cálidos y húmedos pantanos de las tierras bajas, con los increíbles arrecifes de coral y las lujosas y extensas playas, uno se pregunta ¿por qué no es la atracción turística del mundo? Ubicados en el aislado interior de la provincia isleña de Nueva Brighton, los Moag han vivido y han muerto por siglos. Esta es la gente que ha llegado a ser una parte íntegra en la vida de los Zook. Frecuentemente, la idea de lo que la vida misionera involucra es errónea. No se puede empezar a predicar la Biblia al llegar allí. Si lo haces, tendrás graves problemas y probablemente te darás cuenta muy tarde. Más bien necesitas emprender la aventura de aprender. Hay que aprender cómo piensa esta gente, cómo habla, qué les motiva. Ahora dime, ¿dónde vas a empezar? ¿Qué harás el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Qué estás haciendo? ¿Me quieres mostrar tu onda? Cuando empiezas a vivir con la tribu, las cosas más obvias son las que aprendes primero. Dónde viven, qué comen, cómo lo preparan y, por supuesto, de dónde consiguen el alimento. A los Moak les gusta comer chancho del monte que ellos atrapan con redes colocadas en la selva. El día de la caza todos se levantan bien temprano y todos tienen que participar.
Lo que no es fácil de entender es su concepto de la vida. Aunque parecen ser alegres, esto no quiere decir que la vida no arrastra temores interiores. Solo en base a un trabajo arduo y el estudio de la cultura se logra entenderles, y muchas veces la realidad no es agradable. Mientras estudiamos su manera de vivir y pensar, una de las cosas sobresalientes era el constante temor y engaño que dominaba a la gente. Por ejemplo, vivían sujetos al temor de los antepasados. Los hombres se disfrazaban con una máscara y bailaban por el pueblo. Ellos creían que el espíritu de uno de sus antepasados había vuelto. Los hombres nos contaron que las mujeres no sabían que era uno de ellos que llevaba la máscara. La escondían en un lugar especial reservado solamente para los hombres. Nos explicaron que si una mujer viera la máscara, o si ella diera a conocer que sabía que era un hombre y no un espíritu el que llevaba la máscara, para ella la pena sería la muerte. Cuando yo era niño, mi mamá vio la máscara donde estaba guardada. Según la costumbre, mi poderoso padre pidió a mi madre que muriera cuando él hubiera muerto. Cuando mi padre murió, la máscara fue mostrada a mi madre. Sus 2 hermanos la llevaron al monte. No querían, pero tenían que hacerlo. Así nos obligaban nuestras creencias. Le pusieron una soga hecha de la corteza de un árbol alrededor de su cuello. Yo era niño, pero me acuerdo muy bien. Mi mamá era joven, yo la amaba. Mi madre murió porque ella vio la máscara cuando no era usada. Vivíamos atemorizados. Corre el tiempo, día y noche, y ellos no se dan cuenta. Niños lloran, viven y mueren, y no tienen esperanza. Tanta gente que solo existen nada más. ¿Realmente estamos sintiendo los llantos y temores de la incertidumbre? Matando para vivir y viviendo para matar, aún muriendo en su pecado. Su fe es grande, pero están equivocados. Sus dioses no pueden vencer. La gente tiembla al pensar en ellos. El sol, la luna, los pájaros, los espíritus. ¿Cómo puede ser que esa gente no sepa que Dios no quiere que nadie perezca? Él desea que cada uno llegue a ser suyo. Él mandó a su Hijo para que muriera por ellos. El Hijo ahora reina al lado del trono de su Padre. Tanta gente no sabe. Sin embargo, llega el día cuando entiendes lo suficiente de su idioma y su manera de pensar para poder explicarles la palabra de Dios. Ahora dime, ¿dónde vas a empezar? La Biblia es un libro grande y ninguno de los Moag anteriormente tenía el menor conocimiento de la palabra de Dios. Antes de comenzar a enseñar, tuvimos que preparar lecciones bíblicas. Nuestro ayudante en el aprendizaje del idioma fue la clave para adquirir los términos bíblicos necesarios, aunque él no era creyente todavía. Aún antes de empezar a enseñar, parecía que los Moag sentían que iban a recibir un mensaje maravilloso. Cuando por fin empezó la enseñanza, todo el pueblo de 310 personas se reunió. No hablamos de Jesucristo hasta después de 2 meses, durante los cuales enseñamos historias básicas del Antiguo Testamento.
Empezamos el primer día mostrando un mapa de su pueblo. Luego les mostramos dónde estaban ubicados los otros pueblos de los Mohawk en el mapa. A partir de esto, paso a paso les explicamos dónde estaban ubicados en relación con los otros grupos vecinos, en relación con la provincia, y la provincia en relación con el país de Papúa Nueva Guinea, y luego Papúa Nueva Guinea en relación con los países de Australia, Japón, Estados Unidos e Israel. Entonces les explicamos cómo la Biblia, la palabra de Dios, vino hace muchos años de Israel y fue llevada a Europa, y después vino de allá a ellos, los Mohawk. En la segunda lección hablamos de cómo diferentes grupos creen que aparecieron en la tierra. Los Mohawk creen que ellos fueron creados por dos pájaros distintos. Cuando les contamos que hay gente en nuestro país que cree que evolucionaron del mono, ellos dijeron, son estúpidos. Les preguntamos de todas estas creencias, ¿cuál es la correcta? Ellos respondieron, no sabemos. Enseguida les dijimos, es por esto que Dios dio su palabra escrita y ella nunca cambia. Empezando con Dios, les explicamos cómo Él es, sus atributos. Enseguida les contamos acerca de Satanás y sus ángeles caídos. Los Mohawk estaban de acuerdo con que el infierno fuese el lugar indicado para Satanás y que Dios ha sido justo al prepararlo para él y los demonios. A continuación les enseñamos sobre la creación, Adán y Eva, y cómo el hombre escogió pecar. Explicamos que Dios prometió un Salvador, quien un día vendría para librarnos del pecado. Otras historias del Antiguo Testamento siguieron, en las cuales enfatizamos la grandeza y la gracia de Dios, la perdición del hombre en pecado sin poder salvarse a sí mismo, y la provisión divina de sacrificios con sangre a través de la muerte de un cordero. Frecuentemente usamos dramas para ayudarles a entender la enseñanza. Cuando les contamos cómo Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, se presentó un dilema. Evidentemente, Abraham teme a Dios, así que lo obedecería. Sin embargo, la promesa era que a través de Isaac vendría el Salvador del mundo. Yo sabía que de alguna manera Abraham obedecería, pero Dios salvaría la vida de Isaac, quizás con un cordero como sustituto. Antes de terminar la historia, 4 hombres individualmente sugirieron que Abraham obedecería, pero Dios de alguna manera intervendría y salvaría la vida de Isaac, proveyendo un cordero. Se despertó entre ellos una reverencia sincera hacia Dios, y tuvieron el temor todos los días de que Dios en su justicia los iba a destruir por su pecado. Ellos dijeron, somos iguales a la gente de Sodoma y Gomorra. Por 2 meses enseñamos cronológicamente las historias claves del Antiguo Testamento antes de presentar a ellos a Jesucristo como el Salvador, nacido como un niño en este mundo. Mientras estudiamos la vida de Cristo, ellos se enamoraron de Él, y Jesús llegó a ser el héroe de los Mohawk. Lo amaban y lo adoraban. Durante las semanas que Marcos enseñó, ninguno de los Mohawk perdió ni una lección. Aunque la enseñanza duró 3 meses, lunes a viernes, 2 veces al día. Los enfermos eran traídos en camillas rústicas. Aun cuando una mujer estuvo por dar a luz, los Mohawk acomodaron un lugar especial para que ella estuviera cerca para escuchar las historias. El bebé nació en una de las sesiones, pero la enseñanza no paró ni un día. A veces ellos estuvieron tan concentrados que se olvidaron de comer y aún de dormir. Ellos aprovecharon de cada momento para charlar sobre el mensaje y escucharlo de nuevo a través de las grabaciones en cassette grabados a diario. Este maravilloso Jesús era perfecto, podía hacer cualquier cosa. Él era Dios. Finalmente llegó el momento de explicar cómo Judas traicionó a Jesús y cómo Jesús fue llevado delante de Pilato.
La traición de Judas inquietó a los Moac. Sin embargo, ellos creyeron que de alguna manera Jesús iba a escapar. Esa fue la última historia antes de presentar el Evangelio. Al final de la historia dijimos, mañana terminaremos nuestra charla. Antes del amanecer del día siguiente, toda la gente se reunió. Les conté la historia de Jesús cuando se presentó delante de Pilato. Estaban muy serios. Durante la dramatización, cuando vieron que los hombres escupían a Jesús y lo azotaban y finalmente lo crucificaban, se conmovieron y se turbaron. No podían creer lo que habían visto. Por causa de que la muerte y el derramamiento de sangre son tan significativos en la historia del Evangelio, acomodamos un globo con agua colorada para que a su debido tiempo reventara y escurriera. Cuando vieron la sangre, entonces la historia llegó a cobrar vida y empezaron a entender el significado de la muerte de Cristo. Nuestra explicación y presentación de la resurrección de Jesús fue sencilla pero poderosa para ellos. El Salvador vive. Entonces volví a repasar las historias del Antiguo Testamento, empezando con Abel. Les expliqué que Jesús es nuestro sacrificio perfecto, de la misma manera como Dios aceptó el sacrificio de Abel. Cuando finalmente llegué a la historia de Abraham e Isaac, les dije, escuchen, así como un cordero real fue el sustituto para Isaac, así también el derramamiento de la sangre de Jesús y su muerte ha sido el sustituto para ustedes. En ese momento se dieron cuenta. Pude ver y escuchar que decían por toda la multitud, lo creo, lo creo, lo creo. Me paré en medio de ellos y les pregunté qué pensaban. De todas partes escuché reacciones como esta. Me doy cuenta que nací en pecado. Creo que Jesús pagó por mis pecados y que murió por mí. Él llevó mis pecados. He vivido con temor, procurando apaciguar a los espíritus porque no conocía otra manera de librarme de mis pecados. Pero Dios en su gracia te mandó a ti. He escuchado y he creído que la muerte y sangre de Cristo es el precio por mis pecados. Lo creo y Dios me ha perdonado. En ese día, casi todo el pueblo expresó que creyó y confió en nuestro Señor Jesucristo. Había un tremendo sentido de alivio. Generalmente los Moac son gente tímida, pero cuando el Evangelio penetró sus corazones y los nuevos creyentes sintieron la liberación de sus pecados, espontáneamente manifestaron su alegría. Vea esto con atención. El jefe del pueblo cuenta que él también cree que Cristo pagó por sus pecados. Itao quiere decir es la verdad, es bueno, es muy bueno. Una abuelita se regocija en que el jefe cree. Ella también cree. Distintas personas dan testimonio que creen que Cristo llevó sus pecados. Marcos les dice que si en verdad están creyendo, entonces la palabra de Dios les dice que son perdonados de sus pecados. Itaun es bueno, es verdad. Espontáneamente se regocijan. Duró por 2 horas y media.
Señor Suk, hemos considerado su deseo de servir con los otros, pero lo sentimos porque no creemos que usted pueda ser un misionero. Pronto será demasiado viejo y anticuado. Gloria, no te martirices, toma en cuenta tu salud, tienes que pensar en tus hijos. Marcos y Gloria, les apoyaremos, oraremos por ustedes, les ayudaremos con nuestras ofrendas. Vayan en el nombre del Señor. Hoy les cuento mis pensamientos. Estoy muy feliz que Dios nos mandó a ustedes, los misioneros. Vinieron con la palabra de Dios. Yo confío en la muerte y sangre de Cristo como el pago de mis pecados. Estamos en las manos de Jesús y eso es muy bueno. Ahora se los cuento para que lo sepan muy claramente.